24 meses, sí, ya son 2 años bajo una situación que nos cambió los esquemas, nos cambió la vida, mientras a otros les quitó la vida, ya sea de manera literal, así como nuestros más grandes afectos, familiares, amigos, vecinos y conocidos. Una pandemia que se ha posicionado cómodamente donde no fue invitada y que pareciera que vino para quedarse. Ha ocupado un lugar importante, importantísimo diría yo, en cualquier área de la sociedad, y las políticas aplicadas para protegernos no parecen suficientes. Hoy, a 2 años desde que todo esto comenzó, parecemos acostumbrarnos a una situación que ya parece irreversible. Un tapabocas por horas y horas tratando de proteger alguna parte de nuestra humanidad, pero que no nos garantiza el éxito. Una enfermedad muy contagiosa que no hace diferencias. Un mundo entero de cabeza. Nuestras vidas de cabeza. Un decreto de emergencia cambiando cosas por encima de las leyes y de las costumbres. A veces atinado, pero otras veces errado. Ante todo, un ensayo y error. Situaciones afectadas desde la justicia, el derecho al trabajo, la convivencia vecinal, los matrimonios, nuestros niños, las familias, las sociedades en pleno, la economía, la salud y con ella las emociones, la vida. Hoy, en 12 tablas, exploraremos lo acontecido en estos 2 años de pandemia, los efectos y consecuencias que ha traído a nuestras vidas una situación que no vimos venir, que nos tomó por sorpresa. Hoy, 2 años en pandemia y la dirección general está a cargo de Tony Bujana, los controles técnicos de Rafael El Chino Rodríguez, musicalización de Johnny Fonseca, en la producción de este programa Gaete, Barrios y Asociados, producción para YouTube Claudio Gaete, asistencia en redes Caroline Martos y ante el micrófono Alexandra Gaete. Certificado de locución 57.944 e impreabogado 186.756. Prepárense para disfrutar y experimentar una forma distinta de ver el derecho, donde ustedes son los protagonistas. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno con nuestro tema de hoy, del que estoy yo súper segura que todos tenemos algo que contar. Son tantas cosas que han ocurrido en estos largos años, porque así los hemos visto, 2 largos años que tenemos para rato aún. 2 horas para compartir experiencias y contarnos lo que se ha aprendido de esta situación a través de lo vivido. Así aparece este 2020, la pandemia del COVID-19, en estas fechas de hace 2 años. Fue un 13 de marzo, o sea, mañana se cumplen exactamente esos 2 años, cuando recibimos la noticia que nuestro país también se vería afectado por esta situación, lo que se llamaba a una cuarentena, y íbamos a tener, sin saber cuánto tiempo iba a ser, un tiempo de alguna manera encerrados, con el fin de protegernos y tratar de no propagar el contagio de COVID-19 que ya había entrado al país. Un coronavirus que vino a arrasar con todo lo que se le cruzaba por delante, acabó con la humanidad de muchas personas, aún lo sigue haciendo, acabó con matrimonios, con amistades, con familias, pero también con la misma fuerza acabó con ideas, proyectos de empresas, negocios bien constituidos. 2 años en pandemia, y ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en este tiempo, no? Para comenzar a hablar de este tema es importantísimo hablar de los estados de excepción en Venezuela según la Constitución. ¿Ok? Debemos mencionar cuáles son los rasgos principales o las características principales que conlleva a este decreto de excepción, este decreto de estado de emergencia. Y es un mecanismo, podemos decir que es un mecanismo previsto en el artículo 337 de la Constitución y siguientes además, que permite restringir temporalmente, de alguna u otra manera, ciertas garantías constitucionales, y confieren al Ejecutivo Nacional un poder extraordinario para enfrentar circunstancias de orden social, tal como la que estamos padeciendo en este momento,
económicas, políticas, naturales, ecológicas, que afecten gravemente la seguridad de la nación. ¿Okay? Desde el año 2015, el Ejecutivo Nacional ha dictado más de una treintena de decretos declarando o prorrogando la existencia de los estados de excepción por razones de emergencia económica. ¿Okay? Entre esos, dentro de las emergencias económicas está muy previsto el tema laboral, el tema del mercado laboral, el tema de la inamovilidad y todo este tipo de situaciones que tienen que ver con el derecho al trabajo y con la relación laboral. La Sala Constitucional ha declarado la constitucionalidad de estos decretos y ha negado a la Asamblea Nacional la posibilidad de ejercer el control político sobre el contenido de estos decretos. ¿Okay? Esto está bien interesante porque dentro de la Constitución estamos claros de que es una materia que le corresponde al Ejecutivo Nacional, los decretos de estados de excepción. Tenemos nosotros como antecedente para poder hablar de la legitimidad, validez, vigencia, eficacia jurídica que tienen estos decretos, y por lo que el día de hoy los decretos de estado de excepción son sometidos únicamente al control jurídico. ¿Okay? Esto de alguna u otra forma le da como validez y confianza al hecho de que solo lo ejerce la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Yo debo empezar obligatoriamente hablando del decreto en cuestión, bueno, el que señaló, ya lo mantenemos colgado en nuestra página de Instagram, @AlexandraGaete, para que luego puedan verlo, ¿ok? Diferido, pero también sirve porque el tema es muy interesante. Bueno, cuando digo que debería empezar a hablar del decreto, es que para hacer un resumen bien preciso de lo que fue este decreto, o lo que sigue siendo el decreto, fue el día 13 de marzo del 2020, el decreto 4160, ¿ok? Y entre otras cosas, dentro de su preámbulo, hablaba de que en función de las necesidades que estaba acaeciendo en este país, en nuestra patria, se tomaba como principal base o fundamento para hacer este decreto las circunstancias excepcionales, extraordinarias y coyunturales que motivan la declaración de un estado de excepción y de alarma, ¿no? No era más que la calamidad pública que implica la epidemia mundial de la enfermedad epidémica coronavirus que causa la COVID-19. Así lo establece el primer considerando de el decreto, como les dije, de 4160 del 13 de marzo del 2020. Se requería adoptar medidas con la finalidad de proteger y garantizar los derechos a la vida, la salud, la alimentación, la seguridad y todos aquellos derechos reivindicados a los venezolanos por el Estado. ¿Okay? Bueno, en fecha 12 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud, o sea, un día antes, un día como hoy, hace 2 años, se declaró como pandemia la enfermedad infecciosa coronavirus, COVID-19, que afecta a todos los continentes del mundo. ¿Okay? Y en base a eso se empiezan a dictar algunas medidas en todos los países del mundo con relación a la protección de lo que mencioné antes, la salud, la economía, la seguridad de la nación. Entre las cosas más importantes que mantenía este decreto era algunas situaciones, unas medidas inmediatas de prevención que tenían que ver con la salud y que hablaba de que era importante eh, actualizar primero la información diaria sobre los diagnósticos, los casos que iban ocurriendo día a día, llevar un control de esos casos, esa suma de casos, para poder detectar el crecimiento de esta enfermedad y cómo podríamos prevenirla, ¿no? También de alguna u otra forma uno de los artículos más conflictivos, más de alguna forma radicales y que llevaron a mayor conflictividad en esos tiempos, fue la restricción a la circulación en determinadas áreas o zonas geográficas, así como la entrada y salida a estas zonas, y empiezan a suceder un montón de cosas, como por ejemplo la paralización de los vuelos, tanto nacionales como internacionales,
así como el cierre de fronteras de estados, o sea, entre estados aquí dentro del país. Llegamos a hacerlo un poco más radical aún cuando se empezaron a restringir las vías públicas de acceso incluso a otros municipios, y era muy increíble ver cómo el caso de quienes vivimos, hacemos de la ciudad de Cabudare una ciudad dormitorio para nosotros mientras trabajamos en Barquisimeto y vivimos en Cabudare. Esta situación nos empezó a restringir también otro derecho, que era el derecho al trabajo, el derecho al estudio, que ya empezaron a cerrar las escuelas, los colegios, las instituciones, así como también el acceso a muchísimos sitios donde nosotros adquirimos normalmente bienes y servicios. Entonces esto era algo sumamente conflictivo para muchísimas personas, ya que de alguna u otra manera se empezó a restringir este tipo de vías públicas y nos alteró la vida. ¿Okay? Una de las cosas más increíbles era que la circulación vehicular o peatonal, para la adquisición de estos bienes esenciales había que demostrarla. Ir en búsqueda de alimentos, medicinas, productos médicos, el traslado a instituciones de salud o asistenciales, centros asistenciales, traslado de médicos, enfermeras que tenían en ese momento un salvoconducto para poder andar por las vías públicas. Era realmente algo increíble, o sea, ver en la calle como creo que de alguna u otra manera nosotros hicimos historia perteneciendo a este tiempo, a esta eh, sí, esta situación de tiempo en los que nos puso la vida para poder prepararnos para una situación en la que nadie sospechaba que iba a venir y que absolutamente nadie podría estar preparado. A todos nos agarró por sorpresa cuando el 12 de marzo se declara la pandemia y el 13 de marzo se decreta este estado de excepción y de alarma por esta emergencia de salud mundial, y nos restringen una cantidad de derechos, como el caso de la restricción del libre tránsito. Una de las cosas más increíbles que se nos dio en estos tiempos fue tener que demostrar que nosotros estábamos en la calle por algún motivo de fuerza mayor, ¿no? Y casi siempre eran los relacionados con el tema de salud. Al comienzo era muy poco lo que se veía de un contagio de COVID en nuestra región, pero al poquito tiempo, yo diría que tal vez hasta menos de un par de meses, ya empezamos a saber de gente muy cercana que se empezó a contagiar, incluso gente de nuestro entorno, y eso que de alguna u otra forma estaban restringidas todas esas situaciones. El uso del tapaboca fue una de las cosas que más nos afectó, porque era una imposición, una obligatoriedad que nos hacía eh, andar en la calle o permanecer en un sitio público todo el tiempo con un tapaboca, para el cual no estábamos acostumbrados. Creo que aún no nos acostumbramos como debemos. Sin embargo, creo que por ahora lo aguantamos un poco más de lo que pasaba antes. Era increíble pasar 20 minutos o 10 minutos con un tapabocas puesto. Realmente súper incómodo, súper complicado para el tema de las personas como yo que sufrimos de asma. Era terrible, era una manera de propiciarla. En fin, muchísimas cosas. Eh, lo que surgió a través de las opiniones de las personas, donde decían que era malo el uso del tapabocas, que no debía ser así, que habían otras formas de contagio, unos no estaban de acuerdo, otros estaban de acuerdo. En el primer momento hubo una situación irregular con este tema del uso del tapabocas, y no todos lo usaban de esta manera, y otros empezaron a hacer medidas en todo sitio público que nadie podía entrar sin él. Costó un par de semanas adaptarse a esta situación, hasta que llegó un momento en que eso se volvió ley, porque de paso está dentro de este decreto del que le estoy hablando en este momento, ¿no? Fíjense que también uno de los artículos que también causó mucha polémica es que se le daba una facultad al presidente de la República para determinar
ordenar la suspensión de actividades en determinadas zonas o áreas geográficas, y esa suspensión implicaba además la suspensión de las actividades laborales. Fíjense que ahí empezaba a ocurrir el problema de que si había una suspensión de actividades laborales, entonces quiere decir que cuando existió de manera súper radical el cierre de muchísimos negocios, comercios en todo nuestro país, y vamos a hablar más precisamente de nuestra región, entonces existió la suspensión laboral, que además está establecida en la ley orgánica del trabajo, las trabajadoras y los trabajadores. Sin embargo, muy pocas personas eh, pudieron prever lo que venía después de eso, el tiempo de suspensión que superaba lo establecido en la ley, que ponía como un máximo de los 60 días, y después que pasaron, porque eso era lo que pensábamos todos, no, esto debe ser como más o menos unos 2 meses, vamos a estar en esta situación. Y se habló de suspensión laboral, se habló de suspensión de pago de cánones de arrendamiento, suspensión de pagos de cuotas en las instituciones educativas, en los servicios públicos como el teléfono, como la televisión por cable, como el internet. Todo se fundamentó, se cobijó bajo esta suspensión de la que hablaba el artículo 8. Sin embargo, el artículo 9 hablaba ya directamente de quienes no serían objeto de suspensión indicada en el artículo anterior, y se hablaba de los establecimientos o empresas de producción y distribución de energía eléctrica, vaya situación, de telefonía, de telecomunicaciones, de manejo y disposición de desechos, y en general las de prestación de servicios públicos domiciliarios. También se hablaba de que no estaban bajo este objeto de suspensión los expendios de combustible, o sea, todas las bombas de gasolina, las actividades del sector público y privado que eran prestadores de servicios de salud, ya llámense clínicas, centros asistenciales, hospitales, ambulatorios, en fin, las farmacias de turno, y los expendios de medicina debidamente autorizados, traslado y custodia de valores, las empresas que expenden medicinas de corta duración e insumos médicos. Por ejemplo, tenemos el caso de un anunciante que tenemos dentro del programa, Macromedic, por ejemplo, estaba facultado solamente por este decreto, sin mostrar ningún salvoconducto, el hecho de que podían estar abiertos en todo momento, ya que estaban fuera de lo que significaba la suspensión que hacía referencia el artículo 8 de este decreto, ¿no? También se hablaba de todas aquellas actividades que conformaban la cadena alimenticia y distribución. ¿Qué quiere decir esto? Desde la producción, la comercialización, el transporte y la distribución, ¿no? A nivel nacional. Las actividades vinculadas al sistema portuario también no se pararon, debido a la necesidad que se tenía de recibir en esos momentos insumos desde otros países, ya que aquí no estábamos preparados para una cantidad así de situación. Por ejemplo, el uso de tapabocas, el tapaboca era algo para nosotros que veíamos en algunos sitios muy... solo lo compraban los hospitales, clínicas para los médicos o este tipo de centros asistenciales. Sin embargo, empezamos a ver cómo día a día ya era más difícil conseguirlo, porque no estábamos preparados para la cantidad de tapabocas que se requerían usar. El agua potable, que otra cosa, el gas doméstico también estaba dentro de estas extensiones de lo que era la suspensión de este tipo de actividades, ¿no? Eh, bueno, y así como estas, muchísimas otras cosas que se denominaban como algo de primera necesidad y que no estaba dentro de este ámbito de suspensión. Cuando les hablo del uso obligatorio de las mascarillas que cubrían la boca y la nariz, eso estaba establecido en el artículo 10 de este decreto, y decía que en los transportes públicos, terrestre, aéreo, marítimo, metro, metrobús, metrocable, sistema ferroviario, estaba obligadamente la persona, el usuario, a usar el tapaboca, ¿ok? Espacios públicos, las clínicas, hospitales, dispensarios, ambulatorios, supermercados,
todos los sitios públicos en realidad. Se mencionaban en este decreto en el artículo 10 para ordenar el uso obligatorio de las mascarillas que cubran la boca y la nariz. ¿Okay? También en el artículo 11 estaba previsto la suspensión de las actividades escolares que comenzaron inmediatamente desde ese mismo 13 de marzo en todo el territorio nacional y como el 13 de marzo cayó fin de semana, el lunes 16 de marzo se hizo efectivo este decreto para resguardar la salud de estos niños, de estos adolescentes, así como de todo el personal docente, académico, administrativo, que hacían vida dentro de estas instituciones educativas. No se habló de una fecha de regreso a clases, sino que se suspendió hasta nuevo aviso. Y eso estaba establecido en el artículo 11 de este decreto. Bueno, yo voy a empezar leyendo aquí unos mensajitos. Nos escriben por aquí: buen día, mi apreciada doctora, que notoria y amplia es su sabiduría y ciencia del derecho, gracias. La cual se apodera de su corazón, cuerpo y alma, es el privilegio de los rectos, sabios y entendidos que habitan y están en este mundo como usted, persona muy ejemplar por lo expuesto anteriormente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Brito. Hasta me da pena estar leyendo esto en al aire porque son muchas cosas lindas que usted me escribe sábado a sábado, y gracias por permitirme entrar en su hogar, en su oficina, donde quiera que esté, para poder escuchar un poquito de lo que yo tengo para darles cada sábado a través de estos temas que escogemos siempre en producción de Gaete Barrios y Asociados. Bueno, yo voy a ir a una pausa musical y comercial para regresar con una interesante entrevista con el psicólogo Armando Peña, que nos va a hablar de lo que este decreto hizo en la psique, en las emociones de las personas. Ya volvemos en un momentico y vamos a seguir hablando de todos estos artículos que estaban relacionados con la situación acaecida de la pandemia de que empezó el 2020 y que hasta el día de hoy se mantiene, solo que con algunas libertades, algunas flexibilidades, sin embargo, aún está vigente. Ya volvemos, preferidos. Bueno, y estamos de vuelta cuando son las 8:37 de la mañana y tenemos ya en línea nuestro primer invitado del día de hoy, el psicólogo ya de la casa. Ya prácticamente les falta aquí ponerle los audífonos y sentarlo aquí al lado todo el tiempo, y es nuestro querido Armando Peña. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, amiga mía? Bueno, muy feliz y honrado de estar otra vez con ustedes, con tu audiencia. Qué bueno, nosotros igual. Bueno, Armando, estamos tratando de hacer de esta entrevista lo más, eh, vamos a decirlo de alguna manera, que la gente se sienta muy identificada con las situaciones, porque tal como lo hablábamos ahorita con el micrófono cerrado, son muchas cosas que vinieron después del COVID que la gente todavía no termina como de entender si es normal o no es normal. Y vamos a hacer como un balance de lo que ha sido estos 2 años de pandemia en el sentido psicológico, ¿ok? Nuestra mente, nuestra psique y las emociones. ¿Cuál es el resumen que te lleva a ti a pensar que ha dejado esta pandemia en estos 2 años? Fíjate tú, amiga. Realmente la enfermedad, primero fue una pandemia y ahora ya tiene rasgos endémicos. Tiene como dos eventos, o mejor dicho, eh, dos estructuras funcionales a través de las cuales nosotros la podemos ver. Primero, una cuestión de tiempo, porque en tiempo han existido como tres espacios. Primero, un espacio de inicio insidioso, que es la situación de la sorpresa, de que hay un nuevo enemigo, y ese nuevo enemigo está atacando la salud, donde hubo mucha desinformación, donde hubo mucho desconocimiento, donde hubo inclusive cosas que se plantearon para el enfrentamiento de la enfermedad que realmente fueron inadecuadas, imprecisas, etcétera, etcétera. Y entonces hubo como una especie de sorpresa donde las personas pues tuvieron que someterse a un cambio de circunstancias que fue tremendo y terrible, pues, me explico. Claro. Donde no se sabía nada del enemigo, no había un proceso ni había un protocolo para poder atacar la enfermedad. Sí, nos tomó por sorpresa, como siempre decimos. Eso hizo que, bueno, que imagina tú, y una de las cosas más terribles fue precisamente la situación de determinar que lo más adecuado era el encierro, cortar con todas las vinculaciones y relaciones sociales,
situaciones de trabajo, o sea, nos cambió particularmente la dinámica de vida y eso hizo que muchas personas entraran en una situación de ansiedad, una ansiedad que fue catastrófica. Pues, ¿no? Y entonces, los primeros pacientes, de hecho, los primeros pacientes, hubo una estructura de, de catástrofe emocional, porque, ojo, hubo muchos pacientes que tuvieron que pasar en una clínica encerrado 21 días, 30 días, que era lo que más o menos el protocolo que Y totalmente aislados, sin la visita de sus familias. quiera tocando a otra persona, porque entraban unas personas vestidas como si fueran astronautas a las habitaciones, y entonces totalmente forradas, etcétera, etcétera, y había un contacto que se perdió prácticamente físico con el mundo, que nosotros somos personas que somos proxémicas, personas que somos gregarias, y entonces necesitamos las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Ese tipo de personas sufrió muchísimo, casi todas, yo diría que el 70-80% de esos pacientes sufrieron después de un estrés postraumático tremendo, con diferentes tipos de sintomatología. De hecho, en otros países, Armando, esto era una práctica que empezaron a manejar de otra manera porque los estudiosos del área, los psicólogos, psiquiatras, se daban cuenta que esto afectaba más aún la salud del contagiado por estar encerrado y aislado, ¿no? Terrible. Desde el punto de vista inmunológico, eso redujo totalmente las cosas y contribuyó profundamente al agravamiento de los síntomas de enfermedad, inclusive los casos de muerte. Pero después que salían de esa situación y trataban de incorporarse normalmente a su dinámica en el mundo, mira, eso ha sido algo que ha tenido secuelas hasta hoy. Después de ese tiempo de sorpresa, hubo un tiempo como intermedio, donde a pesar de que se mantenía la situación de encierro, hubo mucha ansiedad porque esa ansiedad se apoderó, porque empezaron, como quien dice, a establecerse falsamente que unos tiempos, que si a los 5 días te daba una fiebre, que si a los 10 días tenías una neumonía, que si entonces las redes sociales en ese momento fueron muy mal utilizadas, Terribles. una desinformación que se daba por cierta, y entonces las personas peor entraban entonces en una situación donde, ojo, hubo una tasa de suicidio, un incremento en el mundo, aproximadamente un 14% más de suicidios en la gente, porque decían que bueno, que estaban allí, primero que estaban solos, segundo que hubo personas, hubo países que realmente tuvieron una situación extraordinaria para el apoyo a las personas, darles alimentos, canastas de comida, atención médica especializada en las casas, situaciones de refugio, pero en otros países, muchos del tercer mundo, donde esas cosas pues no llegaban, o sea, la gente se desesperaba en las casas, tenía que salir, y entonces cuando se encontraba afuera, entonces resulta que pues los arrestaban o los reprendían por estar en la calle tratando de buscar sustento y tratando de buscar todo un montón de cosas, y hubo gente de verdad, aumentaron, fíjate, hubo dos cosas que aumentaron allí. Aumentaron primero las situaciones de agresiones, las agresiones inclusive dentro del hogar, lo que fue la violencia doméstica, las situaciones de abuso sexual, mira, tanto con personas adultas como con menores, las condiciones eh, se desató una ola de abandonos. Así es. O sea, eso fue, o sea, la situación de verdad, las circunstancias que empezaron a rodear al individuo sobrepasaron los elementos y ¿cómo decirte? Las herramientas o las habilidades que necesitaba uno para poder adaptarse a los cambios que originó la pandemia fueron realmente muy severas, muy grandes, o sea, la sobreexigencia que hubo tenía que tener una persona que tuviera unas condiciones, mira, morales, espirituales y emocionales bastante especiales. Sí, es que era una de las cosas que yo más señalaba todo el tiempo en el programa y con las personas que podía hablar de este tema, y era que no se le estaba dando la importancia necesaria al tema de las emociones, del tratamiento de la situación en la que empezaba a verse tanto el contagiado como la persona que estaba propensa o que tenía miedo a contagiarse. Entonces veía que no se le estaba dando esa importancia en políticas que se manejaron de esa manera, me parece que de una manera errada. O sea, no sé si tú lo ves así como psicólogo, pero creo que no se le hizo caso a esta situación de las emociones en las personas. Realmente, mira, desde el punto de vista político,
la gestión que se hizo fue una gestión bueno, claro, ojo, por un lado dependía vuelvo y te repito, del elemento de desinformación a nivel científico y a nivel tecnológico que había con eso. Hubo gente que sabiamente tomó la pandemia como lo que era una gripe. Por eso la verdad, una gripe con unas características algo distintas. Pero las personas que tuvieron la teoría de asumir simplemente eso como una gripe, donde al final lo importante era que las personas tomaran sus previsiones, que se cuidaran, que tuvieran las situaciones de bioseguridad y sobre todo que se aislaran pero correctamente, pues que hubo gente que se aisló de una manera inadecuada y entonces y de paso lo que la información de los gobiernos más la estructura que se montó más las situaciones que habían fue un elemento de represión más que un elemento de cuidado de la ciudadanía. Y entonces fue una situación realmente grave que hasta el día de hoy tiene consecuencias. Sí, es que fíjate que en muchas opiniones de personas que pasaron por eso, que fueron los primeros en pasar por esa situación, porque creo que en este momento, Armando, ya todos yo creo que casi todos hemos pasado ya por esta situación. Sin embargo, los primeros que les tocó, cuando tú hables con sus familiares, aquellas personas que perdieron la vida en esta situación, te comentan que uno de los aspectos que creen que llevaron a su familiar a terminar como terminaron, fallecidos o muy complicados, era la situación de encierro, de aislamiento que se les hacía, el ver tú como enfermo que no sabías qué estaba pasando porque era el desconocimiento de la pandemia y ver cómo esas personas se vestían para atenderte, que no te podían hablar, que nadie podía pasar, que todo esto, entonces creo que eso terminó por afectar más allá de lo normal la situación y no vimos en ninguna parte dentro de este decreto del que estamos hablando hoy atender más las emociones y la mente de las personas, que creo que era pilar fundamental. Pero te voy a decir una cosa, porque más allá de la gestión política, que es verdad todo lo que tú estás diciendo, porque no hubo una política, ha debido haber una política prácticamente de guerra. Y ojo, no lo estoy haciendo ni siquiera por una crítica, sino que sencillamente era algo que no esperábamos, que no podíamos saber que iba a venir, y todo fue ensayo y error, como lo dije al comienzo del programa. Muy especiales que se establecieron y que bueno, fíjate tú, lo que pasa es que hay una cosa que es cierta, eso todavía se está valorando, porque si bien ahorita estamos así como en un tiempo de habituación, de acomodación, las secuelas a nivel orgánico en los pacientes y a nivel funcional todavía están por ver. O sea, hay unas secuelas realmente orgánicas donde las estructuras y ciertos elementos fisiológicos de las personas están afectadas por el virus todavía. Así es. Una cosa terrible que se aprovechen enfermedades que han estado primariamente allí para que una vez que ese órgano estaba afectado, entonces resulta que el virus se alojaba allí y se manifestaba más todavía con enfermedades. Y son cosas realmente preocupantes porque yo siempre lo comento dentro del programa cuando hablamos del tema y es que el caso mío, cuando yo me dio COVID, pasé de verdad bien mal en el sentido emocional porque sí me sentí muy sola, te embargan muchas cosas, pensamientos negativos y cuando estás tú solo en cuatro paredes con un teléfono viendo redes sociales, que es lo peor que puedes hacer, por favor, si usted me está escuchando y tiene COVID en este momento, no revise redes sociales, porque la manera de cómo abordan la situación del COVID es terrible. Y entonces cuando tú pasas eso, ya dices, bueno, ya salí de esto, todo pasó, te quedan secuelas tan importantes a nivel de memoria. O sea, yo no soy la misma que era antes, imagínate con lo que trabajo, entonces realmente... Dinámica para enfrentar los problemas. Ujú. Te queda un efecto postraumático de miedo, temor, inseguridad con respecto a las cosas. Pero es que entonces viene el otro tema que quería tocarte, Ujú. que es que entonces vino una situación de afecto, pero por profesiones o por ocupación. Primero porque evidentemente la pandemia, el cerrar el mundo y el cerrar las actividades económicas y financieras, hicieron que mucha gente perdieron su estilo de vida. Así es. Ya se tuvieron que reinventarse en pandemia, dentro de cosas para poder Para poder subsistir, claro. gente que tenía oficios, por ejemplo, los oficios turísticos, gente que tenía oficios en oficinas, que vivían del día a día, personas que tuvieron que reinventarse totalmente porque si no, no iban a poder volver a tener una estabilidad financiera vendiendo cosas,
cocinando. Bueno, la permisibilidad que se le dio a todos los urbanismos cerrados de montar supermercados dentro de las casas. Eso fue algo increíble y algo que afectó tremendamente las situaciones, ¿no? Y por ejemplo, en Venezuela aquí también se hizo algo que todavía está por verse las condiciones, que es que las personas comenzaron, por sí o por no, a tener mayor movilización. Al perder aquí la posibilidad económica de hacerlo, entonces se aumentó la migración y entonces hubo todavía la parte de que se crearon disfuncionalidades familiares voluntarias, porque entonces hubo más niños abandonados, o más niños ni siquiera, no abandonados desde el punto de vista de físico, porque se quedaban de repente con un familiar, pero no es lo mismo que un niño lo trate un familiar como un abuelo o un tío, que lo trate el propio padre o la madre, que tuvieron que emigrar buscando mejores condiciones económicas en países donde todavía la crisis podía haber sido tratada mejor, pero que había mejores condiciones. Así es. La situación fue que profesionalmente, por lo menos hubo profesiones tales, por ejemplo, todavía en los profesionales de la salud hay situaciones que no se han medido bien. O sea, ha habido la pérdida de personal médico, de personal, de lo que son las enfermeras, los intensivistas y todo este montón de cosas por sobreexposición al virus. Fue una cosa que realmente pegó en muchas partes. Y como estamos en un estado de excepción, no existe responsabilidad objetiva de de ningún tipo acerca de ese daño ocasionado. Legales y jurídicas que se van a presentar post pandemia, sobre todo con las personas estas que son pro o antivacunas, las situaciones de los médicos que en un momento determinado fueron obligados a tratar pacientes, pero que no se les generó las condiciones de bioseguridad que estuvieran puestas. La otra situación fue la puesta de la vacuna sin las pruebas consiguientes. O sea, hay todo un mundo de posibilidades, amiga, que todavía está por verse, cosas que van a estar allí haciéndose de una manera o de otra noticia en un momento determinado. Lo más importante de todo esto es que se puedan establecer equipos de investigación. Yo, por ejemplo, yo estoy en la coordinación del posgrado de psiquiatría aquí en el estado de Lara, y una de las cosas que estamos nosotros tratando de abrir son líneas de investigación que estén relacionadas específicamente al estudio de las secuelas post-COVID, porque todavía hay situaciones que se van a abrir en los diferentes ámbitos. O sea, esto va a ser algo que está transformando. Eso era algo que tenía para preguntarte. Ustedes como psicólogos en este momento reciben a pacientes que buscan hacer terapia para estas secuelas post-COVID, por ejemplo el caso de la memoria, que es algo que me interesa muchísimo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, fíjate, no existe una terapia específicamente para los pacientes COVID, no la hay. O sea, simplemente lo que hay es que nosotros tomamos las cosas como eventos postraumáticos, y sobre esa parte de eventos postraumáticos pues se trabaja toda una dinámica para tratar de restituir la homeostasis de todos los procesos funcionales, pero no hay algo directamente relacionado con COVID. Entonces es así como el tratamiento de las parejas. A mí, por ejemplo, cuando es una terapia de pareja, a mí me gusta atender a cada pareja por separado primero, para uno saber las historias. Entonces, en este momento hay que saber primeramente cuál fue la intensidad y cuáles fueron las condiciones en las que las personas padecieron COVID, para después empezar a tratar la situación de los elementos o del área cognitiva o psicomotora que está afectada con la persona, porque son situaciones totalmente distintas. Cada persona ha vivido la situación y los efectos de la pandemia de una manera distinta, porque, ojo, en un momento puede haber sido que fue afectada profundamente la estructura biológica del sujeto, pero en otros momentos fue que su estructura funcional cambió. O sea, imagínate, perder el trabajo, perder la estabilidad económica, perder El matrimonio. familiar, perder entonces la relación matrimonial, perder una relación con los hijos, perder el contacto con el mundo. O sea, fueron demasiadas situaciones que estaban allí y demasiadas circunstancias externas comenzaron a cambiar y realmente no todas las personas teníamos la posibilidad de tener una estructura interna que realmente nos ayudara a transitar y a fluir por ese viaje. Eso. Es que lo dices bien, ¿no? No todas las personas teníamos esa capacidad y es que yo, que siempre, por ejemplo, el caso particular donde me he sentido siempre muy segura de muchas cosas,
me atacó esta enfermedad de una manera que parecía, yo no me conocía, o sea, tenía otras actitudes, el positivismo se había ido lejos, en fin, muchísimas cosas que nos afectaron más allá de lo que nosotros esperábamos que nos afectara. Cuando uno lo vemos en el vecino, no lo vemos tan grave, pero cuando nos toca a nosotros tan de cerca, de verdad que es algo totalmente diferente, ¿no? La situación de la profecía autocumplida, o sea, en el día tal te va a dar tal cosa, en el día otro te va, Eso es terrible. si te da esta broma te iba a dar otra situación. Entonces, El día más delicado es el día 9 el día 10 y tú estabas como, no dormías pensando que te iba a pasar el día 9 o el día 10. esta cosa que era peor que el cáncer, pues. No es que en un momento determinado la mente tuya decía, bueno, ojalá que me hubiese dado cáncer y no COVID, pues. Exacto, realmente terrible, sí es verdad. Armando, recuérdanos tus redes sociales para nosotros aquí comentar lo importante que es hacer terapias en situaciones de este tipo. Y bueno, y de verdad agradecerte 1.000.000 por estar el día de hoy ayudándonos en esto, como siempre muy didáctica tu exposición, ¿no? Nosotros tenemos mucho que contar en estos 2 años y es que todo nos cambió el sistema de vida, el mercado laboral, por ejemplo, cómo ha ido cambiando desde que esto inició con una suspensión, donde no se le cancelaba al trabajador, pero el trabajador tampoco prestaba el servicio. Sin embargo, más adelante se vio afectadísimo el tema de la economía de las familias, de los hogares, donde este proceso ha ido cambiando, se empezó a flexibilizar un poco esta radicalización para suspender el mercado laboral y se fueron abriendo espacios poco a poco hasta que por fin eh, se ha retomado de una manera increíble en estos últimos meses, yo diría que medio año más o menos, de cómo está ahorita la situación del mercado laboral en Venezuela. El turismo, los emprendimientos, en fin, muchísimas cosas. Pero yo quería hablar en este momento del tema de la salud, los hospitales, clínicas, centros de salud, cómo se han manejado durante todo este tiempo de pandemia, cómo ha evolucionado la situación y qué es lo que podemos ver nosotros hoy en día, cómo se ha ido manejando el tema del COVID-19 y los índices. Y para eso estamos en línea, en este momento en vivo, con la doctora Ana Cecilia Isea. Buenos días, Ana, ¿cómo estás tú? Hola, muy buenos días. Gusto en saludarles. Muy bien, gracias. Qué bueno. Bueno, Ana Cecilia trabaja desde hace 2 años ya, ¿no? En este tema del COVID y su tratamiento. Sí, efectivamente ya tenemos ese tiempo trabajando en esta área del COVID. Sí, es que realmente es importante conocer después de 2 años, hacer como un balance de lo que ha sido esta situación y me gustaría que hablaras sobre el tema de los índices. Si conocen los índices ustedes como centro asistencial del COVID desde que esto empezó hasta ahora, ha bajado, ha subido. ¿Cuál es la situación de los índices con relación a esta enfermedad? Oye, mira, lamentablemente no podemos tener unos índices bastante objetivos porque en los centros de salud podemos manejar un número de pacientes, pero que actualmente se está utilizando mucho la atención médica domiciliaria. Y muy a pesar de que los índices puedan haber disminuido aparentemente, no quiere decir que los índices de enfermedad lo hayan hecho, sino que son los índices de buscar asistencia médica intrahospitalaria en virtud de el nivel de salud pública o el nivel de condición económica para el medio privado, que exigen unas limitaciones, bien sea por la incomodidad de estar en un medio público o por no tener la capacidad de solventar un medio privado. Obviamente hay unos picos epidemiológicos de donde podemos ver una mayor demanda de pacientes que lo pudimos observar en el primer mes del año, entre enero y febrero. Hubo este nuevo pico epidemiológico en donde asistieron bastantes pacientes así, tanto en el medio público como en el medio privado. Yo también atiendo a nivel de consulta, a nivel de emergencia y a nivel domiciliario, y los índices aumentaron sobre todo en estos 2 primeros meses. Sin embargo, la condición más que todo fue de morbilidad que de mortalidad, y esto asociado a también al índice mayor de vacunación en la población general. Sí, es que es bien importante lo que estás comentando porque además nosotros lo vemos en nuestro entorno, ¿no? El tema de la escogencia
de la asistencia en casa, a domicilio, ¿no? Una de las razones, como bien dices, me imagino es el tema del económico, pero ¿qué opinión a ti como médico te merece esta asistencia? ¿Es realmente efectiva o no lo recomiendas? ¿Qué puedes decir acerca de esto? Yo soy docente de la universidad y estoy en el último año de medicina y a mis alumnos les recomiendo no hacer atención médica domiciliaria de este tipo de pacientes en virtud de que la mayoría de los médicos que la está haciendo son médicos que no tienen el conocimiento de un posgrado en donde el COVID, por ser una enfermedad considerada ahorita sistémica, o sea que afecta a diferentes sistemas y órganos, amerita un conocimiento más especializado, porque no es solamente la parte respiratoria la que está comprometida, es un conjunto de elementos que nosotros debemos evaluar: la glicemia del paciente, su función renal, su función cardíaca, muy bien lo hablaba ahorita el psicólogo, hasta su estado emocional o depresivo. Todo esto va a conducir a una individualización en la atención de ese paciente y no, de verdad, no considero que la atención domiciliaria sea la más adecuada en pacientes en donde hayan diferentes estados de morbilidad, como por ejemplo diabetes, hipertensión, cardiopatía. Este tipo de pacientes debe ser monitorizado continuamente y el médico domiciliario asiste, va, pero luego se retira. Ese monitoreo continuo como lo hay en una institución. Bueno, sí, al respecto, es una de las cosas que más le preocupa a los familiares cuando nos llega a un hogar esta situación, y es que, como lo decía el psicólogo y lo comentas tú ahorita, el tema de la salud mental de las personas que padecen esta enfermedad se ve realmente afectada, y a veces el tema de internarlos en una clínica con tantos sistemas de seguridad en el sentido de prevención de contagio, les afecta aún más y la gente no quiere salir de su hogar, ¿no? Es verdad lo que tú dices, esto debería merecer un médico, médicos de distintas disciplinas. Mi pregunta, un intensivista, por ejemplo, ¿podría manejar todo este tipo de situaciones o a juro se debe apoyar en otros especialistas? No, desde que se perfiló la atención al paciente con COVID, se ha perfilado el hecho de ser un equipo multidisciplinario. Yo trabajo en varias unidades COVID y en ellas nos manejamos con psicólogos inclusive, con el terapeuta respiratorio, el intensivista, el internista, el neumonólogo y en su defecto si hay alguna condición cardiovascular participaría también el cardiólogo. Pero el manejo es multidisciplinario. El paciente no debe ser manejado por un médico solamente porque siempre van a haber áreas que no se van a cubrir, porque la especialidad no abarca todos los detalles, como te decía, de una enfermedad que actualmente afecta a múltiples sistemas. ¿Y cómo se hace en el caso de estas personas que lamentablemente no tienen la posibilidad de pagar una terapia intensiva que es bastante costosa para manejarse en esta situación? Porque realmente es algo que está latente, que está ahí todos los días. Esto, como decías tú al comienzo, estos índices han dejado de manejarse porque sencillamente la gente está muriendo en casa o está tratándose en casa y dejamos de tener un control sobre esto, ¿no? Bueno, tuvimos una reunión la semana pasada precisamente en la unidad COVID para mejorar la atención y tratar este aspecto que tú estás mencionando, y es el hecho de que las personas están muriendo en casa precisamente porque la atención no está siendo la más adecuada. Tengo que decir con mucha tristeza que se está comercializando esta enfermedad al punto de que médicos que no tienen la preparación o personal de enfermería que no tienen la preparación están ejerciendo la atención domiciliaria. Y esto lo hablo con mucha responsabilidad, porque así el llamado de atención a que se está perdiendo el tiempo en los primeros días de atención médica. Si usted tiene el conocimiento de una buena atención al COVID, el paciente no va a pasar a las siguientes fases, de moderada, grave o crítico, que son las diferentes fases del COVID, porque si usted lo atiende en el leve y evita pasar a la moderada, el paciente no va a evolucionar a una terapia intensiva y se le van a ahorrar muchísimos compromisos económicos que genera el hecho de que se agrave su situación médica. Pero eso tiene que ser con una atención inmediata en la etapa leve, con el conocimiento adecuado del personal. Y en eso estamos trabajando. De hecho, ya las pautas han cambiado
ahora las pautas de atención en leve con condiciones de comorbilidad, que significa ser diabético, ser hipertenso o tener un factor de riesgo como la edad o enfermedades como el cáncer o inmunosupresión, que significa defensas bajas. Entonces ya a esos pacientes estamos colocando la terapia endovenosa con el remdesivir de una vez para evitar que progrese la multiplicación viral y progrese la enfermedad. Entonces el atacar esto en etapas precoces, el mantenernos al día en las unidades COVID, nosotros hacemos las revisiones. Ahorita tuvimos el último simposio de marzo de la ACP, en donde el capítulo Venezuela, donde nos habla de las pautas, nos habla del post-COVID, que también estamos atendiendo a los pacientes post-COVID. Entonces esa es la idea, de mantenernos actualizados, atención precoz y adecuada y evitar la progresión de la enfermedad. Bueno, referente a este tema nos está escribiendo un oyente y dice: buen día, Alexandra, me pregunto si el término post-COVID es el correcto. ¿Las secuelas no serán parte de la misma patología? Tengo amigos en etapa post-COVID con recaídas o nuevos síntomas que por momentos dificultan su desempeño. ¿No será que aún tienen COVID segunda etapa? Gracias por estar, dice. ¿Le contestamos? Ah, claro, cómo no. De hecho, en el simposio lo que estábamos decidiendo precisamente era cuándo se considera post-COVID, cuándo se considera un long COVID, que es el COVID prolongado, ¿no? Hay diferentes terminologías. Si el paciente tiene una infección aguda hasta las 4 semanas, se considera todavía el post-COVID. Después de las 12 semanas, que son 3 meses después que reinicie sintomatología de COVID, ya eso es un long COVID o COVID prolongado. Entonces, ese paciente no está en ninguna segunda etapa del COVID. Simplemente, de acuerdo al periodo de evolución, el médico va a definir si es un post-COVID con sus secuelas o si es un COVID prolongado o long COVID, como lo mencionan en la literatura. Y este caso, cuando hablamos de COVID prolongado o todo esto, no quiere decir que en este tiempo aún la persona está contagiando. No, en este tiempo de long COVID o COVID prolongado, la persona ya no tiene la infección aguda y más en esta etapa de vacunación. Simplemente está manejando protocolos de secuelas que no han sido bien controlados por cualquier situación de inmunosupresión que pueda tener su organismo. Por ejemplo, el solo hecho de ser diabético, ya eso te inmunosuprime o te baja las defensas, para hablar en terminología que conozcamos todos, te baja las defensas al punto de que tu respuesta a los cuadros virales van a ser muy pobres y puedes complicarte con un long COVID. De eso se trata. Pero la carga viral que tienes en el long COVID no es la suficiente como para producir el contagio. Consideramos a este paciente todavía contagioso. Fíjate que hay algo muy interesante que quería abordar rapidito, porque sé que además estás de guardia y nos estás haciendo un inmenso agrado con atendernos en este momento, y es que el caso de las personas que están en contra de la vacunación, ¿no? Yo tengo mis reservas acerca del tema, pero qué mejor que lo explique un especialista, porque yo siempre voy a pensar que es mejor protegerse de alguna u otra manera. Sin embargo, hay campañas que han decidido hablar sobre el mal que puede traer la vacuna. Nos escribe por aquí Sandra Muñoz: buenos días, Alexandra, como este hay otros casos. A ver, manda un video que no puedo abrir en este momento. Ponerme la tercera dosis de la vacuna ya está descartado. Mi yerno y un nieto después de la tercera dosis tuvieron fiebre de hasta 40. ¿Qué nos dices al respecto, Ana? Bueno, si nosotros recordamos cuando éramos niños y nos colocaban las vacunas pueden darnos fiebre como una reacción antígeno-anticuerpo que es normal, pero es una fiebre totalmente controlable al punto de que subió a 40, pero hay un medicamento para bajarla. Pero el riesgo-beneficio que estamos obteniendo de colocarnos las vacunas y sus refuerzos va a ser aún mayor que una fiebre de 40, y eso es lo que tenemos que evaluar. Y no a todas las personas les da reacción. De hecho, bueno, yo te puedo decir que yo me coloqué las rusas porque cuando comenzamos nos colocaron al frente de batalla, como dicen ellos, del COVID, y nos colocaron las rusas de inmediato porque eran las disponibles. Y actualmente me coloqué las chinas. Entonces, en ninguna he tenido, gracias a Dios, ningún tipo de reacción. Pero lo que se está recogiendo en el capítulo Venezuela que te mencionaba, el último simposio que está muy reciente, de hace 2 días, ellos hablaban acerca de que las condiciones de mortalidad han disminuido ampliamente, los ingresos a las UCI han disminuido ampliamente por la vacunación.
Entonces sí estamos viendo beneficios y yo prefiero tener una fiebre que comprometer mi vida en una unidad de terapia intensiva al no colocarme la vacuna y complicarme con una enfermedad grave. Totalmente. Es un beneficio. Totalmente, es que yo creo que, bueno, respetando las opiniones de cada quien, todo el mundo tiene su historia distinta, pero realmente lo he visto también en el entorno, personas que no se habían contagiado antes y se contagiaron después de la vacuna y les pasó como cualquier cosa, a lo mejor con algunos un malestar, algún tema, pero no como de repente lo viví yo en el tiempo que me dio que no me había vacunado porque no estaban las vacunas todavía. Entonces, bueno, es un tema realmente álgido de discutir, pero tengo mis reservas para el tema de los que son contra de las vacunas. Para terminar, Ana, porque sé que estás ocupada, ¿qué se está haciendo ahora en relación a los tratamientos con diferencia de cuando empezó la pandemia, ahora con el caso de que existe una nueva cepa que es el Omicron y que por lo que hemos visto no es tan letal o tan complicada, tan fuerte como el COVID que nos empezó, se empezó a dar a conocer hace 2 años? Bueno, sí te mencionaba anteriormente de que las pautas han cambiado al punto de que estamos introduciendo ya en la enfermedad leve con comorbilidad la terapia antirretroviral. Existen algunos antirretrovirales orales. La experiencia no ha sido mucha, te soy honesta, en cuanto a antirretrovirales orales, porque la mayoría de mis pacientes son pacientes que ya tienen enfermedades de base como diabetes, hipertensión, cardiopatías, nefropatías, etcétera. Entonces es necesario la terapia endovenosa. Ya el colocar, como te dije, antes de los 7 días el tratamiento endovenoso con remdesivir es una de las estrategias terapéuticas que se están realizando actualmente para evitar la progresión de la enfermedad con un gran éxito. Pero para eso hay que estar consciente de identificar que tengo el COVID, porque mucha gente deja pasar el tiempo y ahí es donde está el problema, ¿no? Sí, eso es lo que te mencionaba de no tratar en las etapas precoces, dejar avanzar y posteriormente el paciente fallece incluso. ¿Por qué? Porque todavía hay Delta y Delta Plus, que eran las anteriores, y estas sí se complicaban con altos índices de mortalidad. Y la gente se está confiando, las medidas de prevención han disminuido muchísimo, el uso de tapabocas, la higiene y todas estas medidas de bioseguridad se han disminuido tanto porque la gente piensa ya es Omicron, el Omicron no mata a nadie, pero todavía hemos tenido casos lamentablemente que han fallecido en semanas recientes, pero porque todavía hay la presencia de Delta y Delta Plus, y hago este llamado precisamente no para causar ningún tipo de temor. Yo creo que ya esta etapa del conocimiento también nos da el valor y nos da la tranquilidad de saber que con unas simples medidas de bioseguridad y mi vacunación yo voy a estar protegido. Qué buen llamado y qué buen consejo, porque de verdad que creo que nos hemos relajado mucho en cuanto a este tema tan importante. Son estos 2 años que se han visto muy divergentes y muy cambiantes continuamente, pero que necesitamos nosotros seguir en alerta. Muchas gracias, Ana Cecilia. Era Ana Cecilia Isea. Cuéntame tus redes sociales y cuéntanos dónde te vemos en consulta. Bueno, yo estoy en las clínicas IDB Caudares, en la clínica IDB 34, también en la unidad COVID de la clínica Acosta Ortiz y de la clínica Canaima, estamos para servirles. Y bueno, en mis redes, doctora Ceci, en Instagram me pueden conseguir como doctora Ana Isea y doctoraceci@gmail.com también. Muchas gracias, doctora Ana Cecilia Isea. Gracias por atendernos. Gracias de verdad. De poder participar. Gracias a ustedes y lindo día. Igualmente, bueno, era la doctora Ana Cecilia Isea y como bien lo dijo, me encanta, la hemos entrevistado en otra oportunidad y de verdad me encanta su manera de mostrarle o de explicarle a las personas de la manera más clara eh, cómo hay que protegerse acerca de esta enfermedad que continúa, que está ahí todavía latente y que nos hemos relajado, como bien lo dijo la doctora, en los últimos tiempos de una manera no adecuada. Y estamos de regreso para la parte final de nuestro programa, son las 9:45 de la mañana y quería comentarles acerca del decreto que aún sigue vigente con algunos cambios, algunas flexibilizaciones que han sido anunciadas por el Ejecutivo. Sin embargo, está ahí desde hace 2 años. El artículo 23 de este decreto establecía que los pacientes sospechosos de haber contraído el coronavirus que causa la COVID-19
así como aquellos en los cuales se hubiera confirmado el diagnóstico por resultar positivo conforme a alguno de los test debidamente certificados para la detección de la COVID-19, que dicho sea de paso, tengo que comentarles responsablemente que no existían para ese momento, sino que se les hacían exámenes generales de sangre y por algunos valores que los médicos entienden, eh, se sospechaba el COVID, ¿no? Esa sospecha llevaba a que permanecieran en cuarentena de manera obligatoria y en aislamiento hasta que se comprobara mediante ese test que ya no representaba un riesgo para la propagación del virus, aun cuando siguieran presentando algunos síntomas leves, que son lo que hoy conocemos como el COVID prolongado o este tema del post-COVID o las secuelas. ¿Qué sucedía en este caso? Como se hablaba de la obligatoriedad de las personas que debían ponerse en cuarentena y además confirmar o declarar esta enfermedad, existía muchísimo la discriminación del enfermo, ¿no? Era una forma de criminalizar la enfermedad como tal y se hacían prácticas, porque así sucedió en muchísimos lugares, que se hacían prácticas donde los órganos de seguridad del Estado se prestaban para ir a buscar a las personas que los vecinos dijeran que estaban padeciendo de la enfermedad, los buscaban y los llevaban a unos centros, estos centinelas o centros de salud que estaban propuestos para atender la enfermedad y lamentablemente el futuro de estas personas dentro de estos sitios no era el mejor debido al aislamiento, debido a la carencia de cosas básicas como el agua, como los insumos médicos, como la alimentación, y no lo estoy diciendo por invento, sino de gente cercana que tuvo que pasar por esas situaciones. Entonces, o tenías que presentar un cupo en una clínica privada, que ya sabemos lo que cuesta y ya sabemos que no todos tenemos acceso a ese tipo de situación. Entonces estaba la otra opción, que tenías que ir a juro, un centinela, a ponerte en cuarentena. Creo que de ahí viene el tema de que la gente optó por hacerlo dentro de su hogar, en su casa, en su domicilio, con los médicos especializados y sencillamente en familia, donde se seguían viendo con sus familiares, donde seguían siendo atendidos por familiares con todos los mecanismos de bioseguridad correspondiente, pero sin embargo se veía de esta manera. Entonces este artículo, el artículo 23, era el que dio paso en este decreto a esa discriminación del enfermo tan importante de destacar en este momento antes de terminar nuestro programa del día de hoy. También se había hablado de que en este aislamiento se debían aislar las personas también que habían tenido contacto directo con las personas enfermas. No se podía, estaba prohibida la visita a pacientes enfermos o bajo sospecha. En fin, fue muchísimo lo que se habló en torno al tema del aislamiento, pero súper radical, ¿no? También se hablaba en este articulado del decreto, que es importante también de hacer mención porque sé que muchas personas lo han olvidado, sin embargo sigue estando vigente, que es el tema de que los órganos de seguridad pública quedaban autorizados a realizar en establecimientos, personas, vehículos, las inspecciones que estimen necesarias cuando exista fundada sospecha de la violación de las disposiciones de este decreto. Una cosa que realmente no entiendo, porque ¿qué puedes hacer tú eh, alguna inspección en algún establecimiento o en algún vehículo donde viaje el COVID? O sea, de verdad nunca lo entendí, y esto dio paso a exacerbaciones por parte de los órganos de seguridad del Estado y empezaron a haber reclamos directos sobre detenciones arbitrarias, que además hicimos un programa relacionado con este tema, las detenciones arbitrarias que se dieron al comienzo de esta pandemia, que solamente te llevaban detenido por el hecho de estar en la calle o por el hecho de presentar para ellos, de manera bien subjetiva, un riesgo para las demás personas por posibilidades de contagio. Eso